El dron se lanzó al vacío, como un pequeño centinela adentrándose en la oscuridad. En la pantalla principal, la imagen del dron mostraba un panorama desolador. La estación espacial abandonada apareció ante ellos, una estructura envejecida y desgastada, con grandes secciones de su exterior desmoronadas. Las luces parpadeaban esporádicamente, como si aún lucharan por mantenerse vivas en medio de la nada. «Es una reliquia de otra era», murmuró Raúl, su voz llena de asombro. «No puedo creer que haya algo así aquí, en el vacío». Lara ajustó los controles, enfocándose en la imagen que el dron transmitía. «Parece que hay algún tipo de entrada en la parte lateral. Podríamos intentar acceder a ella». Hugo observaba atentamente. La curiosidad lo impulsaba, pero el miedo también se hacía presente. «¿Hay alguna señal de vida?», preguntó. «Los sensores no detectan nada humano», respondió Lara, frunciendo el ceño. «Pero eso no significa que no haya nadie. Podría haber sistemas activos que no podamos detectar desde aquí». La tensión en la nave aumentó mientras el dron se acercaba a la entrada de la estación. Hugo sintió que las miradas de sus compañeros estaban sobre él, esperando su decisión. «¿Vamos a entrar?», preguntó Raúl, con un tono que reflejaba su creciente inquietud. «Sí», dijo Hugo con determinación. «Debemos investigar. Si hay alguien ahí fuera, necesitamos ayudar». Lara sonrió, reconociendo la valentía de su capitán. «Voy a preparar los trajes espaciales. Tendremos que estar listos para cualquier cosa». Mientras Lara se movía para preparar los equipos, Raúl se quedó mirando la pantalla. ¿Y si lo que encontramos no es amigable? El vacío ha devorado muchas naves antes, quizás esta estación está aquí por una razón. Hugo sintió que sus palabras tenían peso, pero no podía dejar que el miedo dictara sus acciones. «Lo sé, Raúl. Pero tenemos que arriesgarnos. No podemos permitir que la oscuridad nos venza». Finalmente, todos se prepararon para la misión. Con sus trajes espaciales ajustados y las herramientas necesarias en mano, Hugo lideró a su equipo hacia la esclusa de aire de la nave. El zumbido de los sistemas se mezclaba con los latidos de sus corazones mientras esperaban que las puertas se abrieran. La esclusa se abrió, revelando el vacío en su forma más pura. Un silencio absoluto llenaba el espacio mientras flotaban hacia la estación espacial. La luz tenue de las estrellas iluminaba sus caminos, creando un contraste surrealista con la sombra que los rodeaba. Lara fue la primera en llegar a la entrada de la estación, su linterna iluminando el oscuro pasillo que se extendía ante ellos. «Esto se siente extraño», dijo, su voz resonando en el vacío. «Es como si todo hubiera quedado detenido aquí». Hugo asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Avancemos con cuidado». A medida que entraban en la estación, el aire era frío y estancado. Las paredes estaban cubiertas de polvo y escombros, y el suelo crujía bajo sus pies. Los ecos de sus pasos parecían burlarse de ellos, recordándoles que estaban muy lejos de casa. De repente, un sonido sutil interrumpió el silencio, un suave zumbido proveniente de lo profundo de la estación. Todos se detuvieron en seco, mirándose unos a otros con incertidumbre. «¿Escucharon eso?», preguntó Raúl, con los ojos muy abiertos. «Sí», respondió Lara, acercándose cautelosamente a una puerta entreabierta al final del pasillo. «Parece que proviene de allí». Hugo sintió que el miedo apretaba su pecho, pero también una creciente emoción. «Vamos a averiguarlo», dijo con firmeza, mientras avanzaban hacia la puerta. Al cruzar el umbral, se encontraron en una sala amplia y oscura, donde un panel luminoso parpadeaba débilmente en el centro. En las paredes había inscripciones extrañas, símbolos que ninguno de ellos podía entender. «Esto es increíble», murmuró Raúl, acercándose al panel. «Podría ser algún tipo de sistema de comunicación». Sin embargo, antes de que pudiera tocarlo, una luz brillante emergió del panel y llenó la habitación con un resplandor cegador. Los tres retrocedieron instintivamente, pero no había vuelta atrás. El vacío había comenzado a revelar sus secretos, y sin saberlo, estaban a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. La luz del panel creció en intensidad, envolviendo la sala en un resplandor casi sobrenatural. Hugo, Lara y Raúl se miraron, el miedo reflejado en sus ojos, pero también una curiosidad insaciable. La atmósfera estaba cargada de energía, como si el mismo aire pulsara con vida. «¿Qué está pasando?», preguntó Lara, retrocediendo un paso mientras su mente trataba de procesar lo que veían. «Quizás es un sistema de alerta», sugirió Hugo, manteniendo la voz firme. «Podría estar tratando de comunicarse con nosotros». Raúl, incapaz de contener su fascinación,
se acercó lentamente al panel iluminado. Voy a intentar interactuar con él. Podría ser un mensaje de la civilización que habitó esta estación. No te acerques demasiado, advirtió Hugo, sintiendo que una sensación de peligro se cernía sobre ellos. Pero ya era demasiado tarde. Raúl extendió la mano hacia el panel. En el instante en que sus dedos tocaron la superficie brillante, una serie de imágenes comenzaron a proyectarse en el aire. Era como si una película estuviera reproduciéndose ante ellos. Escenas de seres alienígenas trabajando la estación, interacciones cotidianas, y finalmente, un evento cataclísmico que los llevó a la desesperación. «Esto es increíble», murmuró Raúl, sus ojos desorbitados por la maravilla y el horror. «Están tratando de mostrarnos algo». Uno de los seres alienígenas apareció en la proyección, una figura delgada con piel iridiscente y ojos grandes que parecían transmitir una profunda tristeza. En su mano sostenía un objeto que se asemejaba a un dispositivo. Las imágenes mostraban cómo la estación había sido atacada por fuerzas desconocidas, dejando a los alienígenas atrapados y desamparados. «¿Qué le sucedió?», preguntó Lara, angustiada. «¿Por qué no se fueron?». «No lo sé», respondió Hugo, sintiendo el peso de la tragedia en el aire. «Pero deben haber dejado un mensaje de advertencia». Sin embargo, mientras continuaban observando, la proyección se interrumpió abruptamente y el panel emitió un sonido agudo. Las luces titilaron y las imágenes se detuvieron. Un profundo silencio invadió la sala. «¿Qué fue eso?», preguntó Raúl, mirando alrededor con ansiedad. De repente, una serie de alarmas comenzaron a sonar en toda la estación, rompiendo el silencio. Las luces parpadeaban frenéticamente y el suelo vibraba bajo sus pies. «Hugo, tenemos que salir de aquí», gritó Lara, retrocediendo hacia la puerta. «Espera», le respondió él, intentando mantenerse enfocado. «No podemos irnos sin entender lo que está pasando». Pero antes de que pudiera decir más, la sala se llenó de una sombra oscura que parecía moverse como un ente vivo. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar intensamente, emitiendo un resplandor que impregnaba el aire con una energía palpable. «No puedo ver nada», exclamó Raúl, tratando de cubrirse los ojos del resplandor cegador. «Regresen», ordenó Hugo, sintiendo que su instinto de supervivencia se encendía. Sin embargo, cuando intentaron retroceder hacia la salida, las puertas se cerraron de golpe, atrapándolos dentro. «¡Maldita sea!», gritó Lara mientras empujaba contra la puerta. «¿Qué está pasando?». La sombra oscura se acercaba más. Los símbolos brillantes comenzaron a proyectar imágenes frenéticas, seres alienígenas luchando contra fuerzas invisibles. Una sensación de desesperación y miedo llenaba la sala mientras comprendían que estaban atrapados en un ciclo de repetición. La estación parecía revivir su último momento antes de ser destruida. «Debemos hacer algo», dijo Raúl con voz temblorosa. «Encuentra una forma de detener esto», ordenó Hugo. «Lara, ¿puedes averiguar cómo funciona ese panel? Quizás hay alguna manera de desactivar las alarmas». Mientras Lara corría hacia el panel, Hugo sintió que el tiempo se agotaba. La sombra se acercaba más, como si fuera consciente de su presencia y estuviera buscando atraparlos. «Raúl, busca alguna otra salida», le gritó. Mientras Raúl exploraba frenéticamente las paredes en busca de una salida alternativa, Hugo observó cómo Lara golpeaba los controles del panel. Las alarmas seguían resonando y el aire se volvía más denso con cada segundo que pasaba. «¡Vamos! ¡Haz algo!», exclamó Hugo, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. Lara presionó varios botones al azar y justo cuando parecía que todo estaría perdido, el panel mostró una última imagen, un símbolo brillante rodeado por luces azules. «¿Es esto? Creo que tengo algo», gritó Lara. Hugo sintió una chispa de esperanza mientras ella comenzaba a ingresar comandos rápidamente. Pero antes de que pudiera respirar aliviado, la sombra negra alcanzó su punto máximo y comenzó a envolverlos con una fría oscuridad. «¡Rápido, Lara!», imploró Hugo, sabiendo que no tenían mucho tiempo. En ese preciso instante, el panel emitió un sonido profundo y resonante. La habitación tembló y las luces parpadearon violentamente. Hugo sintió que el suelo crujía bajo sus pies mientras Lara finalmente lograba activar el sistema. Una explosión de luz azul estalló desde el panel y chocó contra la sombra oscura, disipándola momentáneamente. Las alarmas se detuvieron repentinamente y las puertas comenzaron a abrirse lentamente. «¡Salgan! ¡Ahora!», gritó Hugo mientras empujaba a sus compañeros hacia la salida. Atravesaron la puerta justo cuando la luz azul iluminaba completamente la sala, revelando un camino despejado hacia su nave. Pero sabían que lo que habían visto los había marcado para siempre. No solo habían encontrado una estación abandonada,
sino también un eco del pasado que aún resonaba en el vacío. Hugo, Lara y Raúl flotaban en el pasillo de la estación espacial, el eco de su escape aún resonando en sus mentes. Mientras se apresuraban hacia la esclusa de aire, cada uno de ellos luchaba con el peso de lo que acababan de presenciar. La luz azul que había disipado la sombra oscura seguía brillando en sus recuerdos, como un recordatorio de la tragedia que había ocurrido allí y de lo que podría haberle sucedido. ¿Estás bien?, preguntó Hugo a Raúl, quien parecía más pálido de lo habitual. Sí, creo, respondió el astrónomo, su voz temblorosa. Pero no puedo dejar de pensar en lo que vimos. Esa civilización. ¿Qué les pasó? ¿Por qué no pudieron escapar? Lara, aún con el pulso acelerado, añadió, no lo sé, pero debemos analizar lo que hemos recopilado. Esa información podría ser crucial. Si podemos descifrarlo, tal vez podamos entender cómo evitar su destino. Hugo asintió, sintiendo un renovado sentido de propósito. Regresemos a la nave. Necesitamos revisar los datos y preparar un informe. Esto es más grande de lo que imaginábamos. La esclusa de aire se cerró tras ellos, y la estrella brillante apareció a través de la ventana, un refugio familiar en medio del caos. Al entrar en la nave, el ambiente se sintió más ligero, pero la sensación de inquietud permanecía. Una vez dentro, Lara se dirigió rápidamente a su estación de trabajo, mientras Hugo y Raúl se acomodaban en sus asientos. Voy a descargar los datos del dron y del panel que activamos, dijo Lara, sus dedos volando sobre el teclado. ¿Crees que habrá algo útil?, preguntó Raúl, aún con una sombra de preocupación en su voz. Si hay algo que pueda prevenir otro desastre como el que vimos, será útil, respondió Lara con determinación. Mientras Lara procesaba la información, Hugo miraba por la ventana hacia el vacío. La vastedad del espacio parecía aún más abrumadora después de lo que habían experimentado. ¿Cuántas más estaciones como aquella existirían? ¿Cuántas más historias de advertencia habían quedado atrapadas en la oscuridad? ¡Lo tengo!, exclamó Lara repentinamente, sacándolo de sus pensamientos. En su pantalla aparecieron los símbolos que habían visto en la estación, junto con una serie de datos e imágenes. Los símbolos son parte de un lenguaje. ¿Puedo traducirlo? Hugo se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Qué dice? Lara comenzó a leer en voz alta. El vacío no es solo ausencia. Es un refugio para aquellos que han perdido su hogar. El eco del pasado puede regresar si no se le da fin. Este es un mensaje de advertencia. Refugio. ¿Quiénes son esos aquellos?, preguntó Raúl, frunciendo el ceño. Tal vez son los mismos seres que vimos en las proyecciones, sugirió Hugo. Quizás están atrapados aquí por alguna razón. Lara continuó leyendo. El ciclo debe romperse. Aquellos que entren en nuestro espacio deben estar preparados para enfrentar lo desconocido. Su voz se apagó mientras las palabras resonaban en la sala. Esto es aterrador, murmuró Raúl, incapaz de ocultar su inquietud. ¿Significa eso que estamos en peligro? ¿Qué podríamos ser los siguientes? Hugo sintió una oleada de determinación. No dejaremos que eso suceda. Si hay una forma de ayudar a esos seres o prevenir que esto vuelva a suceder, debemos encontrarla. Lara se volvió hacia él, su mirada firme. Podríamos intentar regresar y buscar más información sobre esa civilización. Quizás haya una forma de comunicarnos con ellos. Raúl palideció ante la idea. ¿Volver al vacío? ¿Después de lo que pasó? No sé si estoy listo para eso. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de repetir la historia, argumentó Hugo. No podemos permitir que el vacío nos venza. Después de un momento de silencio tenso, Raúl finalmente asintió. Está bien, si eso es lo que necesitamos hacer, lo haremos juntos. Con el plan formulado, Lara comenzó a preparar la nave para el viaje de regreso a la estación abandonada. Hugo monitoreaba los sistemas, mientras Raúl revisaba los datos recopilados para encontrar posibles pistas sobre cómo abordar la situación. A medida que se acercaban nuevamente a la estación espacial, el ambiente a bordo se tornó tenso. La luz del panel seguía siendo un recordatorio vívido de lo que habían enfrentado y lo que aún les aguardaba. Recuerden, comenzó Hugo mientras se preparaban para aterrizar. Debemos ser cuidadosos y mantenernos unidos. No sabemos qué nos espera allí. La nave se estabilizó frente a la entrada de la estación y un silencio inquietante llenó el aire. Con cada segundo que pasaba, la sensación del vacío se hacía más presente, como si estuvieran siendo observados por fuerzas invisibles. Finalmente, Lara abrió el canal de comunicación y se dirigió al equipo. «Estamos listos para ingresar».
Hugo tomó una respiración profunda y asintió. Con determinación renovada, se pusieron los trajes espaciales otra vez y cruzaron el umbral hacia lo desconocido, preparados para desentrañar los secretos del vacío y enfrentarse a las sombras del pasado. La estrella brillante se estabilizó en la entrada de la estación abandonada, y el trío se preparó para enfrentar lo desconocido una vez más. Esta vez, la tensión era palpable. Cada uno sabía que no estaban solo explorando un antiguo relicario, sino que estaban a punto de confrontar el eco de una civilización perdida. A medida que cruzaban la esclusa de aire, el aire frío de la estación les dio la bienvenida, pero su ambiente era más inquietante que antes. Las luces de emergencia parpadeaban con un brillo tenue, y el sonido del silencio reverberaba en sus oídos. Hugo lideraba el camino, su corazón latiendo con fuerza mientras se adentraban en el oscuro pasillo. «Volvamos a la sala donde encontramos el panel», sugirió Lara, su voz resonando en la penumbra. «Tal vez podamos activar otro sistema o descubrir más información sobre lo que ocurrió aquí». Raúl se quedó cerca de ella, sus ojos escaneando el entorno. «Espero que esta vez no se repita lo que sucedió antes», dijo con nerviosismo. «Ese resplandor y esa sombra. Me siguen dando escalofríos». «Lo sé», respondió Hugo, tratando de mantener la calma. «Pero tenemos que ser valientes. No podemos dejar que el miedo nos paralice». Llegaron a la sala donde habían encontrado el panel por primera vez. El ambiente era sombrío, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Lara se acercó al panel, que ahora parecía inerte, sin ninguna señal de actividad. «Voy a intentar reiniciarlo», dijo mientras comenzaba a teclear. Hugo observó atentamente, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. A medida que Lara trabajaba, Raúl se acercó a las paredes, examinando los símbolos que aún brillaban débilmente. «Estos símbolos. ¿Qué significan exactamente?», murmuró para sí mismo. Lara hizo clic en varios botones y finalmente dijo: «No puedo estar segura, pero creo que estos son fragmentos de un mensaje de advertencia. Quizás hay algo más aquí». De repente, una chispa salpicó del panel y la sala se iluminó con una luz tenue. Las proyecciones comenzaron a aparecer nuevamente, mostrando imágenes distorsionadas de los seres alienígenas en su vida cotidiana, seguidas por visiones aterradoras de caos y destrucción. «Mira», exclamó Raúl, señalando hacia la proyección. «Ahí están de nuevo. Pero esta vez, parece que están intentando enviar un mensaje». Mientras observaban las imágenes, un ser alienígena apareció en la pantalla, similar al que habían visto antes, pero esta vez parecía más angustiado. Su expresión reflejaba desesperación y miedo. «El vacío no es solo ausencia», decía el ser en un tono grave y resonante, aunque la traducción llegó como una voz robótica a través del sistema de interpretación de la nave. «Es un refugio para aquellos perdidos, aquellos atrapados en un ciclo sin fin». «¿Ciclo sin fin?», preguntó Lara, frunciendo el ceño. «¿Qué significa eso?». El ser continuó: «Debemos romper el ciclo. Aquellos que entran deben estar preparados para enfrentar lo desconocido. Lo que fue hecho debe deshacerse para permitir el nuevo amanecer». Hugo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Están hablando sobre nosotros? ¿Sobre lo que tenemos que hacer para ayudarles?». Las imágenes cambiaron nuevamente, mostrando a los alienígenas luchando contra sombras oscuras similares a las que habían encontrado en su primera visita. «El vacío devora todo», decía la voz del ser. «Si los nuevos llegan sin preparación, serán consumidos». «¿Qué debemos hacer?», preguntó Raúl, mirando a Hugo con desesperación. Lara interrumpió: «Tal vez haya un dispositivo aquí que podamos activar para ayudarles, para romper ese ciclo». Hugo miró a su alrededor, sintiendo que el tiempo se agotaba. ¿Dónde podría estar? Lara se detuvo un momento y luego apuntó hacia una habitación adyacente con un símbolo brillante en la puerta. Esa habitación podría ser donde se guardan los sistemas de control. Los tres se dirigieron rápidamente hacia la habitación. Al entrar, encontraron una serie de dispositivos alienígenas dispuestos en un círculo en el centro de la sala. En el medio había un pedestal con un objeto brillante que pulsaba suavemente, como si tuviera vida propia. «Esto debe serlo», dijo Lara mientras se acercaba al pedestal. «Si podemos activarlo, tal vez podamos liberar a esos seres». Hugo se mantuvo alerta mientras Lara examinaba el objeto. «Pero, ¿cómo funciona? No tenemos idea de qué hacer». Raúl observó los dispositivos alrededor del pedestal y notó símbolos similares a los que habían visto anteriormente. «Quizás necesitamos activarlos en un cierto orden». «Intenta tocar el símbolo central», sugirió Hugo. «Tal vez eso sea lo que activa el sistema».
Lara extendió su mano hacia el objeto brillante y lo tocó suavemente. Al instante, una onda de energía recorrió la sala, iluminando cada rincón con una luz brillante y cálida. Los dispositivos comenzaron a vibrar y las luces parpadearon intensamente. Las proyecciones comenzaron nuevamente, mostrando visiones de esperanza, los seres alienígenas levantándose juntos contra las sombras. «¡Espera!», gritó Raúl mientras las imágenes se intensificaban. «Está funcionando». «Debemos mantenerlo activado». Hugo sintió como el poder del objeto crecía y resonaba en sus corazones. «Concentrémonos». «Debemos unir nuestras intenciones para romper este ciclo». Mientras las luces danzaban a su alrededor, cada uno de ellos cerró los ojos y se enfocó en la energía del lugar. La conexión entre ellos y los seres alienígenas parecía fortalecerse, como si sus mentes y corazones se entrelazaran con el propósito de liberar a aquellos atrapados en el vacío. De repente, un rayo de luz iridiscente se disparó hacia el techo y una explosión de energía inundó la sala. Las imágenes mostraron a los alienígenas levantándose contra las sombras oscuras, una lucha épica por la libertad. Sin embargo, justo cuando parecían alcanzar la victoria, una sombra oscura emergió del fondo de la sala, girando rápidamente hacia ellos. Hugo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, sabían que estaban en peligro. «No podemos rendirnos ahora», gritó Lara mientras intensificaba su conexión con el dispositivo. La luz del pedestal brillaba más intensamente, pero la sombra comenzó a absorberla. Hugo comprendió que debían actuar rápido, si no lo hacían, serían arrastrados al ciclo oscuro del vacío junto con los demás. «Luchen juntos. No podemos dejar que nos consuma», exclamó Hugo mientras se aferraban al poder del objeto brillante. En ese momento crítico, entendieron que no solo era su lucha, era la lucha de todos aquellos atrapados en el vacío durante siglos. Con renovada fuerza y determinación, elevaron sus voces y sus corazones hacia el cielo estrellado del espacio. La batalla entre la luz y la oscuridad alcanzó su punto culminante mientras luchaban por romper el ciclo. La sombra oscura se retorcía y contorsionaba, pero cada vez que intentaba devorarlos, la luz pulsante del pedestal parecía empujarla hacia atrás. Finalmente, un estallido de energía hizo temblar toda la estación mientras la sombra fue empujada hacia atrás por una explosión de luz brillante y pura. La sala reventó en colores vibrantes y resonantes al tiempo que las proyecciones mostraron a los seres alienígenas finalmente liberándose del ciclo oscuro. Hugo sintió una oleada de alivio mientras la sombra desaparecía por completo. Se dieron cuenta de que habían logrado lo imposible. No solo habían salvado a esos seres alienígenas, sino que también habían roto las cadenas del miedo que habían mantenido al vacío en su poder. Sin embargo, sabían que su viaje aún no había terminado. Había más misterios por descubrir y más aventuras que afrontar en este vasto universo lleno de secretos por desvelar. La luz se desvaneció gradualmente, y la sala quedó en calma tras la explosión de energía. Hugo, Lara y Raúl se miraron entre sí, aturdidos pero aliviados. La sombra oscura que había amenazado con consumirlos había desaparecido, y con ella, un eco de la desesperación que había marcado la estación por tanto tiempo. ¿Lo logramos?, preguntó Raúl, su voz temblorosa pero llena de asombro. Lara asintió, aún asombrada por lo que acababan de experimentar. «Sí, creo que sí. Hemos liberado a esos seres. El ciclo ha sido roto». Hugo se acercó al pedestal, que ahora brillaba con una luz suave y constante. «¿Pero qué significa esto para nosotros? ¿Qué sucederá ahora?». Las imágenes de la proyección comenzaron a cambiar nuevamente. Esta vez, mostraban a los alienígenas levantándose juntos, unidos en una lucha por su libertad. Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora reflejaban esperanza y determinación. «Están construyendo algo», observó Raúl, mirando las proyecciones con atención. «Parece que están organizándose para salir del vacío, para encontrar un nuevo hogar». Lara sonrió. Eso es lo que los mensajes decían. El vacío no solo es ausencia, es también un lugar donde pueden volver a empezar. Hugo sintió una conexión profunda con aquellos seres. Había algo humano en su lucha, era una búsqueda de redención, de un nuevo comienzo. «Debemos asegurarnos de que tengan la oportunidad de hacerlo», dijo, su voz llena de convicción. «Pero, ¿cómo podemos ayudarles?», preguntó Raúl. «Ya hemos hecho mucho». Hugo pensó por un momento. «Podemos enviar un mensaje a casa. Si logramos documentar todo lo que hemos visto y aprendido, tal vez podamos compartir su historia con el mundo. Quizás incluso podamos ayudarles a encontrar un nuevo hogar». Lara se acercó al panel central y comenzó a ingresar datos. «Voy a grabar todo lo que hemos encontrado aquí»,
las imágenes, los mensajes, todo. Necesitamos que la humanidad sepa que no están solos en el universo. Mientras Lara trabajaba en el panel, Hugo observó las proyecciones. Los alienígenas estaban construyendo naves y organizando equipos. La esperanza se reflejaba en sus rostros mientras comenzaban a dejar el vacío atrás. Si logramos enviar este mensaje, quizás haya otros como nosotros que estén dispuestos a ayudar, comentó Raúl mientras revisaba los datos en su pantalla. Sí, dijo Hugo con firmeza. No podemos permitir que el vacío devore más vidas. No queremos que nadie sufra lo que ellos sufrieron. Con el mensaje en proceso, Lara finalmente volvió a mirar a sus compañeros. He terminato. Estoy enviando los datos ahora. Un silencio tenso llenó la sala mientras esperaban la respuesta. Los ojos de Hugo se centraron en el panel, sintiendo la presión del momento. ¿Lograrían hacer llegar su mensaje al mundo? Finalmente, una luz verde parpadeó en la pantalla, señalando que el mensaje había sido enviado con éxito. «¡Lo logramos!», exclamó Lara, sonriendo. «Ahora debemos regresar a casa», dijo Hugo, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. «Hemos hecho algo extraordinario aquí». Mientras se preparaban para salir de la estación, los tres se detuvieron un momento para observar las proyecciones finales. Los seres alienígenas estaban dejando atrás el vacío, avanzando hacia un nuevo futuro. «Me alegra saber que hemos contribuido a su liberación», dijo Raúl, su voz llena de gratitud. «Y también hemos aprendido algo valioso sobre nosotros mismos», añadió Lara mientras se dirigían hacia la salida. Hugo sonrió, sintiendo una profunda conexión con sus compañeros y con el universo que los rodeaba. Habían enfrentado sus miedos y habían encontrado fuerza en su unidad. Ahora, tenían la oportunidad de contar su historia y ayudar a otros en su camino. Al cruzar el umbral de la estación y regresar a la Estrella Brillante, el vacío parecía menos amenazador. Habían desafiado sus sombras y habían traído luz a un rincón olvidado del cosmos. Sin embargo, en lo profundo del espacio, sabían que nuevas aventuras les esperaban. El universo seguía siendo un vasto misterio lleno de posibilidades y secretos por descubrir. Pero por ahora, habían hecho una diferencia significativa y habían encontrado su lugar en esta increíble narrativa galáctica. El vacío se extendía ante ellos, una vasta extensión de oscuridad que parecía devorar la luz misma. La nave Estrella Brillante flotaba en el borde de este abismo, un refugio de tecnología humana en un mundo que todos temían. Hugo, el capitán, miraba por la ventana, su rostro reflejando la incertidumbre. Sabía que el espacio siempre había estado cargado de peligros, pero el vacío era especial, era un lugar donde la razón se desvanecía y las sombras susurraban secretos aterradores. De repente, una alarma resonó en el interior de la nave. Lara, la ingeniera, se levantó de su estación de trabajo. Tenía el cabello recogido en un moño desordenado y las manos manchadas de grasa. Su mirada se centró rápidamente en la pantalla principal. «Capitán, estamos recibiendo una señal», dijo, su voz llena de asombro. Es un mensaje de socorro». Hugo se volvió hacia ella, el corazón latiéndole con fuerza. «¿De dónde proviene?» «Del vacío», respondió Lara, mientras sus dedos danzaban sobre el panel táctil. «Es difícil de precisar, pero parece que proviene de una antigua estación espacial abandonada. Deberíamos investigarlo». Raúl, el astrónomo del equipo, se acercó a ellos con una expresión de mezcla entre miedo y curiosidad. «¿Estás segura de que deberíamos hacerlo? El vacío ha arrastrado a muchas naves antes. Puede ser una trampa». La tensión en la habitación aumentó. Hugo sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Era su deber proteger a su tripulación, pero también sabía que esta podría ser la oportunidad de descubrir algo monumental. «Lara, ¿qué opinas? ¿Podemos hacer una aproximación segura?» Lara asintió, su mirada decidida. «Podemos ajustar los escudos para protegernos y enviar un dron al lugar antes de acercarnos nosotros mismos. Pero tenemos que actuar rápido, si hay alguien allí, podrían estar en peligro». Hugo miró a Raúl, quien seguía con una expresión de inquietud. «¿Cuál es tu recomendación, Raúl?» El astrónomo respiró hondo. Lo sé, pero no puedo evitar sentir que este vacío es más que solo oscuridad. Quizás lo que encontramos allí no sea lo que esperamos». Hugo sintió una oleada de responsabilidad. Tenía que tomar la decisión correcta, no solo para él, sino para su equipo. «Está bien», dijo finalmente. «Lara, prepara el dron. Vamos a investigar». Mientras Lara se dirigía a su estación para preparar el dron, el capitán se quedó mirando el vacío a través de la ventana.
¿Qué encontrarían allí? El temor y la emoción luchaban dentro de él. En ese momento, un escalofrío recorrió su espalda. El vacío había sido temido por generaciones. Pero tal vez, solo tal vez, los humanos habían llegado a un punto en el que podían enfrentarlo. La estrella brillante comenzó a moverse lentamente hacia la fuente de la señal. Hugo sintió que cada pulso del motor resonaba en su pecho como un latido ansioso. Mientras se adentraban en la oscuridad, una pregunta persistente lo atormentaba: ¿qué horrores o maravillas les aguardaban en el corazón del vacío? Al abordar la estrella brillante, Hugo, Lara y Raúl sintieron una mezcla de alivio y adrenalina. El clima dentro de la nave era diferente. El temor que había acompañado su misión inicial se había transformado en una emoción palpable. Habían desafiado el vacío y habían liberado a una civilización atrapada en un ciclo de desesperación. «Estamos listos para despegar», dijo Lara mientras se acomodaba en su asiento, sus dedos danzando por los controles. «Lamentablemente, no podemos quedarnos mucho tiempo. El sistema de seguridad de la estación puede reiniciarse». Hugo asintió, sintiendo la urgencia. «Vamos a salir de aquí antes de que algo cambie». Cuando la nave comenzó a despegar, el vacío se extendía ante ellos, vasto y oscuro. A medida que se alejaban de la estación, el brillo de la luz que habían activado parecía desvanecerse, como si el eco de su esfuerzo se estuviera alejando en la distancia. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de entrar en el hiperespacio, una alarma sonó en la cabina. Las luces parpadearon y una voz robótica resonó: «Peligro inminente. Activación de sistemas de defensa». «¿Qué significa eso?», preguntó Raúl, su expresión cambiando de alivio a terror. «Rápido». «Ajusta los escudos», gritó Lara mientras luchaba por mantener la nave estable. Hugo miró por la ventana y vio como una serie de sombras enormes emergían del vacío, rodeando la estrella brillante. «Sistemas de defensa de la estación. Están intentando destruirnos para proteger lo que queda», explicó Lara mientras luchaba por controlar la nave. Las sombras se retorcían y giraban, lanzando ráfagas de energía hacia ellos. La nave temblaba bajo el ataque, y el control se volvía cada vez más difícil. Hugo sabía que tenían que actuar rápido o serían atrapados en el ciclo oscuro del vacío. «Nos necesitamos a todos», gritó Hugo, sintiendo que el tiempo se agotaba. «Lara, mantén los escudos. Raúl, busca cualquier información sobre cómo desactivar estas defensas. Tal vez haya algo que podamos hacer». Mientras Lara luchaba por estabilizar la nave, Raúl comenzó a revisar los datos de la estación en su pantalla. «Aquí hay algo. Hay un protocolo de desactivación, pero parece que debemos ingresar un código específico desde el panel central». «Hazlo rápido», ordenó Hugo mientras esquivaba un ataque de energía que casi golpea la nave. Raúl trabajó rápidamente, sus dedos volando sobre el teclado mientras intentaba recordar los símbolos que habían visto en la estación. «Creo que tengo algo. Pero necesito más tiempo». La nave siguió siendo golpeada por las sombras oscuras, y cada impacto resonaba en sus cuerpos como un recordatorio del peligro inminente. «Raúl, apresúrate», gritó Lara, sintiendo como los escudos se debilitaban. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. Hugo sintió que su corazón latía con fuerza, no podían permitir que todo su esfuerzo fuera en vano. Habían liberado a esos seres y no podían dejar que su propia historia terminara así. Finalmente, con un último clic, Raúl gritó: «Lo tengo. Estoy ingresando el código ahora». La sala vibró cuando las sombras se acercaron aún más, pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, un destello de luz azul emergió del panel central. Las sombras comenzaron a retroceder lentamente, como si fueran repelidas por la energía liberada. «Sí. Eso es», exclamó Hugo con alegría y alivio. Raúl continuó ingresando datos mientras las sombras luchaban por acercarse. La luz azul creció más intensa y comenzó a envolver la nave. «Casi lo tengo. Solo un poco más». Las sombras comenzaron a desvanecerse mientras Hugo sintió que el poder del objeto brillante resonaba dentro de ellos. Con cada símbolo que Raúl ingresaba, la luz se intensificaba. Finalmente, con un último clic resonante, las sombras fueron absorbidas por la luz azul. La estrella brillante se liberó de su agarre oscuro y comenzó a moverse hacia adelante. Las luces parpadeantes se apagaron y el silencio llenó la cabina. «¡Lo hicimos!», gritó Raúl, casi sin aliento. Lara sonrió mientras se recuperaba de la tensión del momento. «Hemos roto el ciclo, otra vez». Hugo tomó una respiración profunda, sintiéndose ligero al ver cómo el vacío se alejaba tras ellos. «Ahora podemos regresar a casa», dijo con satisfacción.
Habían enfrentado lo desconocido y habían salido victoriosos. A medida que atravesaban el hiperespacio en dirección a la Tierra, las imágenes de los seres alienígenas liberados seguían resonando en sus mentes. Habían sido parte de algo mucho más grande que ellos. No solo habían salvado a una civilización, sino que también habían encontrado su propio lugar en el universo. Cuando lleguemos a casa, debemos contarles a todos lo que ocurrió, dijo Lara con determinación. Esto podría cambiar nuestra comprensión del espacio y de las civilizaciones que existen. Sí, añadió Raúl. No podemos permitir que se olviden de nosotros ni de ellos. Hugo asintió con firmeza. Prometamos ser la voz para aquellos que aún no pueden hablar. No dejaremos que su historia se pierda en el vacío. Mientras viajaban hacia su hogar, sentían una conexión más fuerte entre ellos. Habían aprendido no solo sobre el universo, sino también sobre sí mismos y su capacidad para superar el miedo juntos. En sus corazones llevaban la esperanza de un futuro donde las civilizaciones pudieran coexistir y aprender unas de otras. Regresarían como héroes, no solo para su propia especie, sino también para aquellos perdidos en el vasto vacío del cosmos. Y aunque sabían que todavía había mucho por descubrir en el universo, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera a continuación, siempre unidos por la luz que habían traído al vacío.